Las proyecciones originales del gobierno indicaban que la brecha entre ingresos y gastos para este 2017 sería de 4.620 millones de dólares. Ese rubro ya fue superado, se ubica en 4.694 millones y según voces como la del Observatorio de la Política Fiscal, el déficit cerraría en más de 6.100 millones. Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, nos acompaña aquí en los estudios de Guayaquil Economista. Buenos días. ¿Qué es lo que pasó? ¿Hubo una sobreestimación de ingresos? ¿No hubo mesura en el indicativo del gasto? ¿O estuvo escaso el financiamiento? Gracias, Lenín. Buenos días. Saludos cordiales a la audiencia. El tema acá es más por el lado de los ingresos, ¿no? El gobierno presentaba una estimación de 14.760 millones de dólares de ingresos y luego terminó o está por terminar en 14.000 millones. Por ahí hay un ajuste de unos 700 millones, una caída en los ingresos por impuestos. Hay también alguna estimación en exceso por el lado de los ingresos petroleros y hace esto que el ingreso sea menor y el déficit pudiera ser ligeramente superior, en mi caso, mi estimación a los 5.500 millones de dólares, a pesar de los esfuerzos que hace Finanzas por corregir, no sé si contablemente, la semana pasada hubo un último movimiento de unos 400 millones que le restan un gasto que venía elevado y lo están ajustando, o sea, de alguna manera, como quiera, quieren tratar de bajar el déficit de los 5.000 millones de dólares para efecto de presentarlo de esa manera, aunque los gastos al ser superior a los ingresos, este déficit te demanda endeudamiento y el endeudamiento externo a la fecha supera los 6.000 millones de dólares, que al final del día es lo relevante independientemente del tamaño del déficit fiscal. Ahora, economista, ¿cómo llegamos a ese déficit si el precio del petróleo tuvo una recuperación de $10 en comparación con el 2016? Y a eso tenemos que sumarle precisamente la deuda, 12.700 millones que se contrajeron este año. Sí, la deuda adicional, estos 12.700 millones de dólares, se compensa con los pagos que hay que hacer de amortización. Por lo tanto, la deuda neta del gobierno es solamente la deuda externa, estos 6.000 millones de dólares. ¿Y por qué la deuda externa y no la deuda externa más la interna? En este caso, la deuda interna aumenta a 2.500 millones en lo que va del 2017, pero esos 2.500 millones de dólares ya estaban en forma de pasivo en el gobierno, lo que eran los CETES que terminó el año pasado, en poder del Banco Central, y el gobierno lo que hace es cambiar CETES de corto plazo, deuda de corto plazo, por bonos de largo plazo en deuda interna, pero no es deuda adicional del gobierno. Y los 6.000 millones de dólares que están ahí en deuda externa, por ahí hay unos 1.000 millones, exactamente 970 millones de dólares, que son producto de una emisión un par de emisiones de bonos de Petroecuador. De estos bonos de Petroecuador es deuda que queda registrada en Petroecuador, pero también le pega al endeudamiento público del país y de alguna forma esa es la relación deuda y déficit fiscal. Y en el otro lado, los movimientos en ingresos y gastos, ¿no? Esa deuda interna es la que el ministro de la Torre dice que es como deberle a la esposa, ¿no? Que uno verá si le paga, cómo le paga, cuándo le paga. Exactamente, entonces no la consideran en el límite de endeudamiento del 40%, sino simplemente la dejan como deuda entre partes relacionadas y ese límite de endeudamiento, de deuda consolidada, ubica al país con la deuda en un 32%. Pero acá es interesante una cosa, ese 32% de cara al 2018 va a aumentar seguramente a 38%. Y cuando el gobierno tenga que enfrentar la proforma del 2019, allá por octubre del 2018, entonces va a tener que pensar cómo hacer para subir el techo de endeudamiento, porque para el 2019, bien sea con el límite consolidado, va a superar el 40% y tendrá que hacer una reforma legal sin lugar a dudas para quizás aclarar y esclarecer las cifras de que hoy día estamos superando casi el 50% del endeudamiento público total. Ahora, para el 2018, le pregunto, de acuerdo a su criterio economista, ¿el presupuesto también tiene una sobreestimación de ingresos o es que el gobierno está apostándole en serio a que la economía se reactive con ese proyecto de ley que envió el presidente Moreno y que ha sido tan cuestionado por los sectores productivos? En el lado de los ingresos de capital, el presupuesto del Estado 2017 señalaba 3.200 millones de dólares y en el mismo año 2017, en el mes de septiembre quizás, hacen una corrección y disminuyen ese nivel de ingresos a unos 2.400 millones de dólares. Cuando el gobierno presenta la proforma del 2018, insiste en poner los 3.200 millones en ingresos de capital, a pesar de que ya había hecho este ajuste. Por lo tanto, ahí hay una sobreestimación de por lo menos
unos 1.000 millones de dólares en los ingresos de capital vinculados principalmente al petróleo. Y también hay una sobreestimación en los ingresos tributarios por unos 700 millones, que es el rezago de la acumulación del 2017. Por lo tanto, los 4.000 millones de dólares que el gobierno plantea en el lado del déficit fiscal esperado para el 2018, en realidad podría estar más cercano a los 6.000 millones, repitiendo la cifra del 2017 y lamentablemente insistir y repetir la cifra de los últimos 4 años, en donde el déficit fiscal del 2013 al 2017 superó los 20.000 millones de dólares y los años siguientes nos llevarían a más de 30.000 millones, que es lo mismo que aumentaría la deuda en el mismo periodo. Ahora, el Banco Central del Ecuador dice que la economía habrá crecido durante el 2017 en un 1.5%. ¿Se puede hablar entonces de reactivación? Se lo consulto porque hay quienes dicen que la economía está desacelerada, pero si se crece 1.5%, ¿cómo se habla de desaceleración? ¿Es incompatible esto o hay una razón que lo explique? El último año que el país creció realmente fue el año 2014, cuando la economía creció 3.8%. Luego el 2015 la economía crece apenas 0.1% para que el año 2016 la economía caiga bruscamente en 1.6%. Y lo que tenemos hoy día en el año 2017 es un crecimiento después de una gran caída. Es decir, ni siquiera alcanzamos el 2017 a equilibrar la gran caída del 2016. Es decir, este 1.5 sumado al 0.1 del año 2015 lo que hace es dejarnos en crecimiento cero en los últimos 3 años. Por lo tanto, estamos frente a un estancamiento muy claro, que el gobierno trata de decir que es una recuperación, pero no es más que un estancamiento, llegar a un nivel de economía como el año 2014. Ahí estamos detenidos en el 2014, le toca al gobierno ver cómo reactiva la economía, ojalá incorporando al sector privado, ojalá escuchando al sector privado en lo que tiene que ver con medidas fiscales, como aquella de eliminar el anticipo, como aquella de ir tumbando, aunque sea gradualmente, el impuesto a la salida de divisas, que son las dos principales reclamos que el sector privado le hacía al gobierno, y ahora se le agrega un tercero, que son toda la carga impositiva sobre las importaciones. ¿Cuál es el sustento, economista Ortiz, que tiene el gobierno para decirnos que el próximo año habrá un crecimiento de la economía del 2%? Si el modelo no ha cambiado, se continúa apostando a un agresivo endeudamiento y no se observa un crecimiento importante de las inversiones. Las cosas no suceden por arte de magia. Claro, es la insistencia en utilizar el endeudamiento para crecer. Veamos la cifra del 2017. La economía crece apenas 2.000 millones de dólares, de 98.000 millones de dólares a 100.000 millones. Son las cifras de Producto Interno Bruto. Apenas 2.000 millones de crecimiento, pero el endeudamiento aumenta más de 6.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando que para crecer 2.000 millones el gobierno tiene que endeudarse en 6.000. Y es lo que está replicando para el año 2018 el gobierno, y una gran expectativa de que el sector privado se conecte y vaya avanzando en lo que es inversión de largo plazo, con la situación que no hay condiciones adecuadas escuchadas desde el sector privado. Desde el mes de junio venimos observando registros de inflación negativa, con excepción de agosto, que se marcó una inflación del 0.1% positivo, 0.01% positivo. Pero de ahí, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre, hemos tenido una economía con inflación negativa. Esto marca el estancamiento de la actividad económica y cuáles son y cómo se refleja esto en la calle, en lo micro. Sí, aquí hay un tema difícil de juntar, ¿no? La parte microeconómica y la parte macroeconómica. Microeconómica, la gente dice, yo no siento que los precios caigan, yo siento que los precios suben, pero quizás suben más lentamente, pero el estadígrafo, el dato que nos da el INEC nos dice que este año, 2017, por primera vez en quizás, sobre todo en la época dolarizada, hemos tenido un crecimiento de más de 5 meses negativos en inflación, que no había ocurrido antes. Por ahí habíamos tenido 4 años con 4 meses negativos. Pero entonces señala de que la economía está estancada, señala que la economía no logra ventas, y entonces si me voy a quedar con el producto sin poder venderlo, mejor bajo los precios. Y quizás eso ocurre también en diciembre. Y entonces es la señal más clara del estancamiento que estamos atravesando en los últimos 3 años. Economista, ¿es usted de los que creen que después de la consulta de febrero, un gobierno fortalecido por un eventual triunfo electoral estará en condiciones de tomar nuevas medidas económicas para apuntalar la economía, o considera que el presidente Moreno va a preferir un manejo ideologizado de la economía por sobre el pragmatismo que algunos sectores requieren?
Yo no veo que haga falta esperar el resultado de la consulta popular para tomar cambios en la parte económica. El gobierno, si quisiera tomar cambios, lo debería hacer en este momento. Inclusive tomar cambios en este momento podría empujar aún más el tema de la consulta popular. ¿Qué es lo que yo sí creo que va a ocurrir? El gobierno va a tener que enfrentar cosas que no quiero hoy día señalar. ¿Qué dijo el presidente de la República en octubre cuando presentó la ley de reactivación económica? Dijo que él prefería no tocar ni el IVA ni los combustibles. Y también dijo que después de este paquete económico no iba a volver a tocar impuestos. Pero ahí, ¿qué ocurre? Si este año hemos aumentado la deuda a 6.000 millones de dólares y es deuda externa básicamente, con un costo promedio de deuda de más del 8%, estamos hablando que para el año siguiente los intereses aumentan por lo menos unos 500 millones de dólares. Y esos intereses no se pagan solos, se pagan con impuestos. Por lo tanto, el gobierno, de cara al 2018, tendrá que insistir en políticas de generación de ingresos por el lado de impuestos. Y eso desgasta y entonces el gobierno quiere hacerlo seguramente un poco más adelante, pero debería empezar a hacer cosas ya. El equipo económico hoy día está presentando lo mismo del pasado, cuando debería ir a hacer un giro para tratar de reactivar la economía de otra manera. Hubo ya algunos cambios dentro del equipo económico. ¿Hace falta más cambios? El gobierno continúa en la política anterior. Lo que hubo es un cambio de silla, ¿no? En este juego de la silla, cuando se apaga la música, el ministro Rivera, que estaba como ministro en su momento, se fue a donde estaba el presidente de la República, al lado como consejero, se paró la música, se corrió y se movió hacia la superintendencia actual en que se encuentra, que lo esperó por más de 8 meses. Esperemos que luego de la consulta popular y que si logramos un resultado que la población desea y lo exprese mayoritariamente, entonces quizás esos puestos tendrán que ser removidos, pero vamos a ver si es que el gobierno insiste en colocar una silla adicional a los personajes que han destrozado la economía ecuatoriana. Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto. Con gusto. 7:16.